Limbeck, de la, lo de la motosierra. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a Corrientes. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por Sí. el llamado. Bueno, usted fue bastante categórico al definir, creo que lo noté como una estafa electoral, la propuesta motosierra de Milei. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque lo que plantea mi ley en el plano fiscal, que es uno de los planos de reformas en el cual cualquier gobierno o cualquier candidato que llegara a ganar tiene que avanzar sin duda, porque Argentina tiene que eliminar su déficit fiscal lo más rápido que pueda. Cuando uno lo empieza a analizar, se nota un desconocimiento por parte de, no sé si de Milei o de su equipo o de sus economistas que estarían trabajando para ir al Ministerio de Economía o a la Secretaría de Hacienda en particular en este tema, muy grande, Ujú, porque no estamos hablando ya de si es posible, si va a tener la gobernabilidad para bajar el gasto en tal partida o cual partida, sino que directamente estamos hablando de un desconocimiento de los números reales del gasto público de la Argentina muy grandes. Por ujú, ejemplo, se establece que se ahorrarían 5 puntos del PBI, lo hablamos en puntos del PBI, podríamos estar hablándolo Ujú. en millones de dólares o en pesos, lo que sea, pero para hacerlo más fácil, 5 puntos del PBI, por ejemplo, en transferencias discrecionales a las provincias. ¿Qué son las transferencias discrecionales a las provincias? Es todo el dinero que la nación le manda a las provincias por fuera de la coparticipación federal de impuestos, que es una transferencia automática. Y ahí cuando uno mira, no hay 5 puntos del PBI, no hay ni siquiera un punto del PBI ujú, hoy en ese gasto, hay 0,7 puntos del PBI. Entonces, es matemáticamente imposible ahorrar 5 puntos en algo que no llega a un punto. Y con ujú, eso, digamos, con ese caso pasa con todo. En obra pública quieren ahorrar 5 puntos, perdón, en obra pública quieren ujú. ahorrar 2 puntos del PBI, pero hay 1,5 puntos hoy gastándose en obra pública. Entonces, la Claro, única manera que se me entiende. Hay imagino un de ahorrar gráfico que dos está ahí, puntos, nosotros más o menos lo rehicimos de todas. Ese es el que publicaste, que es bastante claro, en donde vos tenés la composición del gasto público en porcentaje, y quizás es el de las transferencias directas a las provincias, es el que más claro está, porque uno dice, ¿de dónde vas a descontar 5 si hoy no llega ni a 2? Pero esto es porque estos datos, primero para saber, son de acceso público, es decir, mi ley o su equipo económico tiene acceso a esto, y si son errores o si en realidad es la manera de justificar lo que ha sido el discurso de campaña ahora que se piden propuestas concretas, porque mi ley, más que uno puede estar de acuerdo o no, digamos, tiene formación académica como para saber cómo se compone un gasto público y para errar tan grande. eh, vamos por parte. En primer lugar, claro que sí, son datos de acceso Sí. público. Uno entra a la página del Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda, se descarga el Excel, lo cruza Ujú. con el PBI que calcula el INDEC y son los números que manejamos todos, los que trabajamos en alguna consultora, en un centro de investigación. Digamos, esto no es un hallazgo brillante por mi parte, es lo más básico de una persona que quiere entender más o menos cómo funcionan las finanzas públicas de la Argentina. Entonces, en primer lugar, con respecto a los datos es así. Eh, para la segunda pregunta, la verdad que no tengo respuesta. Habría que hablar con alguien que trabaje o que esté en los círculos cercanos de Milei, porque no sé a qué se debe esto. Si es una estrategia política de que, como ellos saben que la gente, digamos, el votante promedio no está enterado de cuáles son los números reales, entonces se pueden inventar cualquier número que total la gran mayoría de la gente no lo va a ver o no se va a dar cuenta, o si son errores de cálculo, la verdad es que no lo sé. Matías, buenas noches. Me iba a trasladar a ese tipo de pregunta. ¿Crees que un porcentaje de la sociedad está tan preocupado en detener, hacer el trabajo que vos hiciste, mirar, cruzar la información? Creo que el voto de Milei tiene que ver con un cansancio de la sociedad. Y a ellos no le expliquen números, datos, registros, prometerle de que vamos a cobrar lo mismo en pesos que en dólares. Y la gente compró ese buzón. Puede ser, de nuevo, yo no me quiero, es muy difícil en estas instancias en las que está viviendo la economía argentina, donde estamos muy dominados por la dinámica política, es muy difícil no hacer o no cruzar la economía con la política. No es mi especialidad, yo no Ujú. soy analista político, entonces poco puedo decir con respecto a eso, pero
mi humilde opinión es que claramente, digamos, la gente no está viendo estos números, no tiene por qué estarlo, cada uno está con sus problemas, con sus temas del día a día, y por parte de un candidato, digamos, es muy fácil instalar un eslogan, como puede ser la dolarización, como puede ser vamos a ganar todos en dólares, o como puede ser la motosierra le va a recortar los beneficios, los privilegios a la casta. A mí me preocupa como economista y como analista del país, porque si estos son los números que está manejando un candidato que puede llegar a ser presidente, todo ese cansancio que ustedes decían recién, que hoy está depositado en un voto a Milei, puede transformarse en una frustración muy grande y en una crisis económica de un equipo que llegue a pensar que puede bajar 15 puntos del gasto cuando no hay ni 5. Claro, antes Tito te quería hacer una pregunta, pero quiero explicar esa placa que tenemos ahora en pantalla. Esto lo publicó Mario Negri, en donde también determina, es decir, o publica qué porcentaje del PBI representa, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso, que era uno de los puntos que dijo hay que eliminar, los asesores de los legisladores, bueno, en suma, obra pública, subsidio de electricidad, subsidio de transporte, entre otros, da un 3,81%, eliminación de estructura de ministerios. A ver, yo creo que sin duda el problema, o uno de los problemas que tiene Argentina, es la ineficiencia en el gasto público o el déficit fiscal. Pero ese 14% que propone Milei como un objetivo para estabilizar ese shock que automáticamente permitiría, entre otras cosas, entrar en un camino virtuoso, parecería de cumplimiento imposible. Tito, ¿vos qué querías preguntarle? Sí, más o menos en el mismo sentido, Matías. Otra de las barbaridades que dice Milei así de una, voy a eliminar completamente la obra pública, como si eso fuera posible, ¿verdad? Y mete además en la misma bolsa de la corrupción a todas las empresas. Es cierto que puede haber bolsones de corrupción en la obra pública, todos sabemos que sí, diversas formas de coalición empresarial y estatal, pero no parece serio como una oferta electoral para ningún sector de la sociedad, ni para los empresarios, ni para los sectores obreros, decir semejante cosa. Dos comentarios. Primero, ahora paso a responder esta pregunta, pero no quiero perder de vista lo de estos 14 puntos o 15 puntos del PBI. No solo que no cierra, digamos, desde los números reales que hoy muestra el país, sino que ni siquiera es necesario recién ustedes decían, sería el plan para estabilizar la economía argentina. No necesitas bajar el gasto público 15 puntos del PBI para estabilizar. Después, digo, a largo plazo, si alguien creyera que el Estado tiene que achicarse tanto como 15 puntos, es debatible, digo, como un modelo a largo plazo de desarrollo. Pero para estabilizar la economía vos necesitas que eliminar el déficit fiscal. Y el déficit fiscal son 5 puntos del PBI. Entonces, hablar de 15 cuando solo necesitas 5, tampoco entiendo bien ahí cuál es la estrategia. Pero me parece importante aclarar esto porque si no, tampoco para frustrar tanto a la gente de que la gente crea que hay que hacer un recorte de 15 para poder estabilizar y que como eso es imposible, entonces es imposible estabilizar. No. Con un recorte, con una reducción del gasto de 4 o 5 puntos, ya podría empezarse un proceso de estabilización exitoso. Eso en primer lugar. Y con respecto a lo de la obra pública, sí, digamos, a veces pivotea un poco cuando habla del tema respecto de si es eliminar por completo la obra pública o en realidad reemplazar la obra pública por obra privada, digamos, que la obra pública, que los caminos, los puentes, las rutas, las escuelas, los hospitales, en lugar de hacerlas el Estado, de construirlas directamente el Estado, las hagan el sector privado, la haga una empresa como si fuera una inversión privada, y que después la empresa tenga una especie de convenio con el Estado en el cual recibe una compensación o un ingreso al estilo concesión, digo, de algunos servicios públicos para recuperar esa inversión que hizo. Como los peajes, por ejemplo. Claro, una cosa así, pero desde el inicio de la construcción de la obra. Ahí el problema que tenés es que también esa reforma debería ser algo que venga después de la estabilización. ¿Por qué? Porque una de las cosas que te permite la estabilización es bajar el riesgo país, que es el costo del crédito que tiene la Argentina para tomar deuda y por lo tanto también las empresas para obtener capital y poder invertir. Entonces es difícil pensar que uno puede pasar de reemplazar la obra pública por obra privada en un contexto de riesgo país tan alto, porque las empresas hoy en Argentina no pueden conseguir financiamiento a gran escala
por el problema del riesgo país. Sí, Entonces, hasta que vos no bajes el recordemos- riesgo país, no vas a poder poner a empresas privadas a construir grandes obras de infraestructura. Recordemos, Matías, que en época de Macri se aprobó y aprobamos las provincias también el régimen de inversión público-privada y realmente fracasó porque no hubo interesados. Exactamente. Un poco eso es lo que quería decir. Ustedes piensen que las PPP del gobierno de Macri habían arrancado en algunos momentos, se llegaron a iniciar algunos proyectos. Ahí, justo en ese proceso en el que se estaba haciendo el paso de un sistema al otro, llega la crisis del 2018 y el riesgo país, que era de 400, 500 puntos, pasa a 800 puntos. Con 800 puntos, las PPP ya no podían funcionar. Entonces, el gobierno de Macri lo que quería era, después de un programa de ajuste con el Fondo Monetario, etcétera, volver a estabilizar la economía, bajar el riesgo país y que las PPP puedan funcionar. Pero si con 800 puntos no podían funcionar, imagínense hoy con 2.000 puntos de riesgo país. Mucho menos van a poder funcionar que en aquel momento. Es un poco eso lo que quería indicar. Matías, buenas noches. Venimos al presente y ahora se dispuso por decreto la suba del impuesto a las ganancias, ¿sí? Que eleva a más de, los exime de pagar impuestos a quienes cobran sueldos superiores a 1.770.000 aproximadamente. Eso trae un impacto, porque eso se coparticipa, el impuesto a las ganancias, con las provincias. Y entonces están todos los gobernadores muy preocupados. Inclusive eso está en tratamiento en el Senado de la Nación. El senador por el Chaco, Víctor Zimmerman, me decía que para el Chaco va a significar el año que viene el equivalente a 2 masas salariales y media menos de recursos. Ahora trascendió el fin de semana que Sergio Massa les habría propuesto para que aprueben en el Senado repartir el impuesto al cheque y el impuesto país. ¿Eso te parece que va a compensar o cómo ves esa salida? Porque hay preocupación entre los gobernadores. Me parece que es una salida que te mete en otro laberinto. Si el problema es que desfinanciaste a las provincias, no tenés que arreglarlo sacando otros impuestos y desviando otros impuestos que hoy, por ejemplo, van a formar parte de la caja del ANSES para coparticiparlo a los gobernadores. Porque solucionás a los gobernadores, pero entonces le aumentaste el agujero fiscal que tiene el ANSES. ¿Y con qué vamos a pagar las jubilaciones? Con más emisión monetaria y con más inflación. El problema es que el déficit total existe. Entonces, si yo bajo un impuesto, estoy aumentando el déficit fiscal. Y si para solucionar un problema político saco plata de otra cajita del Estado para que los gobernadores no me vayan a la corte o no se me enojen conmigo, estoy tapando un parche, estoy poniendo un parche acá, pero rompiendo otra parte de la economía, que es lo que va a pasar ahora con esto. Entonces, me parece que la modificación que se hizo del impuesto de las ganancias no tiene ni pie ni cabeza por muchos motivos, que si quieren los hablamos, y eso generó un problema o el inicio de un problema político, y Massa intenta solucionarlo de otra manera y va a generar un problema, va a trasladar el problema de una parte a otra, pero no es una solución. Gracias, Matías, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, Matías Surt, economista, empezamos, yo creo que, y esto es hasta un ejercicio personal, estamos ya en tiempo de descuento, es decir, donde uno tiene que empezar a hilar más finito en lo que proponen los candidatos para